Vamos a hablar de la unidad temática 2, que es caries, etiología y prevención. En ambos teóricos, en esta unidad temática, nuestros objetivos son brindar los conocimientos adecuados en el diagnóstico de la enfermedad caries, conocer y evaluar los factores etiológicos e interceptar el avance de las lesiones incipientes. En caries vamos a tener una introducción, la definición de la enfermedad y de la lesión cariosa, el avance en los distintos tipos de tejidos y las características de la lesión en esmalte, dentina y cemento. Y los objetivos, una vez diagnosticada la lesión, es conocer el grado de avance en los diferentes tejidos del diente y poder detectar el grado de actividad de las mismas. Con respecto a prevención, vamos a dar una introducción, la definición de prevención y los procedimientos preventivos en el enfoque médico de la enfermedad, los objetivos, la remineralización y el conocimiento de los agentes remineralizantes, sellantes, definición, indicaciones y técnicas de aplicación. Estos letreros, ¿verdad? Estos títulos, no están puestos así por error, sino que tenemos que darle prioridad a la prevención con una mínima intervención odontológica, buscando conservar al máximo la estructura dentaria sana, en el entendido de que no hay ningún material de restauración que tenga las propiedades de los tejidos dentarios. Afortunadamente, la odontología en las últimas décadas ha ido evolucionando hacia un tratamiento preventivo no invasivo. La odontología actual está orientada hacia la prevención y se define la prevención como el conjunto de maniobras tendientes a evitar la aparición de la enfermedad y a interceptar el avance de una lesión incipiente. El reto actual consiste en escoger un modelo de tratamiento de la enfermedad y no el modelo tradicional, detectando la lesión ya presente, eliminándola quirúrgicamente y obturándola con material de restauración sin enfocar la causa de la lesión. Este es el signo de la mínima intervención, es una marca mundial que lo van a ver en muchos avíos de elementos de restauración. Se debe conocer que las lesiones iniciales son un fenómeno subsuperficial que involucra un proceso físico-químico intermitente. Es el equilibrio desmineralización-remineralización. Antes de que la lesión se manifieste clínicamente en boca, se presentan cambios ultraestructurales y ultramicroscópicos en la estructura del diente. Esta es la etapa subclínica de la lesión, en la cual los frecuentes ascensos y descensos de pH y el equilibrio entre remineralización y desmineralización, si se rompe en favor de la desmineralización, va a evolucionar hacia la lesión visible clínicamente. La cantidad de factores protectores y factores patógenos en equilibrio, ¿verdad?, van a impedir que se forme, si los factores protectores predominan sobre los factores patógenos, se va a impedir la evolución hacia la cavitación. Es decir, que dependemos de los sistemas de defensa que se encuentran en el medio ambiente bucal. El tipo de medida preventiva, la frecuencia de las mismas, va a depender del grado o cantidad de factores etiológicos presentes en ese paciente. La evaluación del profesional y la colaboración del mismo en el proceso de salud-enfermedad. De este modo se integrará la promoción de salud y el tratamiento restaurador. El desequilibrio entre los factores patógenos y los factores defensivos o moduladores hacen que el individuo sea vulnerable para contraer y evaluar la enfermedad. Entonces, los aspectos fundamentales de la prevención significan evaluar el momento en el que el paciente puede contraer la enfermedad. Y el número de factores presentes hace que el paciente sea vulnerable y el riesgo de caries se puede cambiar, ¿verdad?, a lo largo de la vida del paciente.
teniendo el odontólogo un papel preponderante en la reconversión del mismo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos fundamentales de la prevención? La mínima preparación dentaria fundamentalmente, mínima preparación de cavidades, favorecer los elementos remineralizantes y desorganizar el biofilm. Como veíamos hoy, hay factores que van a influir en la prevalencia de caries, como los factores genéticos, microflora, higiene bucal, saliva, cuidados preventivos, enfermedades crónicas y acceso a la atención y el medio ambiente social. Y la ingesta también de medicamentos. Las enfermedades crónicas son importantes en cuanto a que hay medicación siruposa, por ejemplo, como son los jarabes en los niños, y medicamentos que pueden influir, como decíamos en el teórico de caries, sobre el flujo salival. ¿Sí? Hay alrededor de 400 medicamentos que son serostomogénicos, es decir, disminuyen la secreción salival. Y esto provoca un resecamiento de las estructuras dentarias y disminución de la capacidad de barrido sobre las superficies dentarias. Y por supuesto acceso a la atención, ¿verdad? Accesos de control. Muchas veces los progenitores son los encargados de que un niño vaya a controlarse correctamente su salud bucal. Y el medio ambiente social. Muchas veces las necesidades básicas no se encuentran satisfechas y eso hace que no se le dé importancia a la salud bucal. Entonces, la prevención significa aquel conjunto de medidas tendientes a, como decíamos hoy, a evitar la aparición de la enfermedad, pero también a detener el avance de una lesión incipiente. Hay 5 etapas en la prevención que son fundamentales. El primero es el control de la infección, es decir, debemos eliminar todo lo que es biofilm, desorganizar el biofilm y eliminar el sarro y eliminar aquellas cavidades que constituyen un entrampamiento de microorganismos y alteran la ecología bucal. ¿Sí? Luego, fortalecer la estructura del huésped a través de los diferentes elementos de remineralización. Controlar el sustrato, o sea, la ingesta de los hidratos de carbono. Modificar la morfología de las piezas dentarias cuando éstas constituyen un riesgo de retención de biofilm y controlar periódicamente su salud bucal. Debemos mostrarle al paciente la presencia de la placa bacteriana, ¿sí? A través de diferentes colorantes y enseñarle a desorganizarla con una correcta técnica de cepillado, con diferentes elementos, dejando lo que es enjuagatorios y elementos complementarios para después, ¿verdad? Porque generalmente ocurre que el paciente se descansa en el enjuagatorio y no se ocupa de la desorganización de su placa. Los elementos de higiene interdental son importantes, el uso de hilo dental también, y la incorporación de la sal iodo-fluorurada en el medio, que en países centroamericanos y latinoamericanos ha demostrado ser una única medida de prevención y se ha logrado casi un 70% de disminución del índice de caries. La eliminación del sarro, en el entendido que una piedrita de sarro entrampa miles de microorganismos, cada piedrita de sarro, y tapar las cavidades, ¿verdad? Es decir, esto es a través de la técnica de Masler. La técnica de Masler busca eliminar el nicho, ¿verdad? Facilitar que el paciente pueda higienizarse en ese sector, sellando esta cavidad con un apósito de óxido de zineugenol que tiene la finalidad de remineralizar la superficie, un poquito de superficie dentaria por la presencia del zinc y tener un poder levemente sedativo. Entonces permite la higiene de ese lado, o sea, permite recuperar parcialmente la función de la pieza y sobre todo lo que es evitar el entrampe de placa microbiana. La técnica de restauración traumática es otro elemento, otro procedimiento que ha ido evolucionando como elemento, procedimiento de mejorar la ecología bucal, ¿verdad? Consiste en la colocación de cementos de ionómero de vidrio, eliminación de la lesión con cucharita de dentina, de todo lo que es la dentina necrótica,
y la colocación de un apósito de cemento de ionómero de vidrio. Este cemento tiene la propiedad de tener una adhesión específica a las estructuras dentarias y de tener un coeficiente de expansión térmica similar al del diente y además cierta liberación de flúor, va a liberar flúor. De manera que mientras esperamos que se produzcan otros resultados, podemos sellar la cavidad con estos cementos remineralizantes. El procedimiento es la eliminación con cucharita de la dentina blanda. Lavamos, secamos, siempre con toronditas de algodón. Vamos a colocar, esta es una marca de cemento, el Ketak de alta densidad. Vamos a humedecer la superficie interna con ácido poliacrílico. Luego enjuagamos y preparamos el cemento. Secamos, ¿verdad? Y colocamos el cemento con un espatulado cuidadoso de corte y doblez para no romper los núcleos de gelificación, que son los que se producen con un espatulado de corte y doblez. Y estos núcleos, los grupos carboxilos, se van a unir al colágeno de la dentina y al calcio del esmalte, ¿verdad? Hay una adhesión específica. Preparamos el cemento, lo llevamos a la cavidad en una consistencia masillosa, lo modelamos y presionamos con el dedo envaselinado. Y el control oclusal es importante porque no queremos ser una iatrogenia para el paciente, sino al contrario, es mejorar su medio ambiente bucal a través de la colocación de estos cementos, que son cementos de alta densidad, es decir, que tienen mayor relleno de cargas inorgánicas. Acá tenemos un procedimiento clínico con la presión del apósito con vaselina. Otros cementos, como el Fuji 9, tienen las mismas características del Ketak, son de alta densidad, y tiene la particularidad de tener un barniz protector. Como es un gel, sufre los procesos de imbibición y cinéresis en el medio ambiente bucal y hay que protegerlo de las primeras horas de la humedad. Si no contamos con este barniz, que es de un alto costo, muchas veces en servicios colectivizados, se puede utilizar la vaselina o el adhesivo, la resina fluida de los avíos de resina compuesta, ¿verdad? El adhesivo. Este es otro cemento, es el Ketak, por el que veíamos la demostración. Entonces, lo que vamos a hacer después es controlar el medio. El registro de los antecedentes dietéticos, el asesoramiento y la posible indicación de sustitutos edulcorantes y el monitoreo de los cambios de hábito de ese paciente. Una vez que logramos esto, una eliminación de la placa bacteriana adecuada, podemos reforzar muchas veces la masticación de elementos que tengan polioles de azúcar, sustitutos del azúcar, que tienen la finalidad de estimular la secreción salival y entonces aumentar la capacidad de despeje por su sabor dulce. Otras veces nos vamos a valer de antimicrobianos, como la clorhexidina, que es una bisguanidina de carga positiva, que tiene la particularidad de adherirse a todo lo que está cargado negativamente, como la superficie del esmalte, la encía, la lengua, las mejillas. Puede ser en forma de enjuagatorios o puede ser en forma de dentífricos o en forma de geles, con la particularidad de que los dentífricos y los enjuagatorios deben ser administrados no más de 15 días por la pigmentación de las estructuras dentarias y por supuesto si hay placa bacteriana, ¿verdad? Bien, vamos a ver las características de una lesión incipiente. La lesión incipiente es aquella lesión que debe ser diagnosticada en forma precoz, que existen mecanismos eficaces para su reconversión, es indolora y no compromete la integridad funcional del diente. En caras oclusales, las fisuras que van desde las más llanas a las más profundas y de menos a más irregulares, y en superficies lisas la mancha blanca. Estos son, ya habíamos visto hoy, los requisitos de diagnóstico que tienen mucha más preponderancia aún en las lesiones incipientes y en la evaluación de la actividad de caries. El uso de magnificadores, grandes aumentos para permitir una visión correcta. El lugar de diagnosticar debe ser accesible, cambiando las posiciones del paciente muchas veces, con aislación relativa, rollos de algodón, eyector. Hay que deshidratar las superficies.
y la lesión blanca, que obedece al acúmulo de una placa sacarosa dependiente. Se produce a gingival de los puntos de contacto, en los alrededores de los puntos de contacto también, y en el tercio gingival de todas las piezas. Por el pasaje de aire, ¿verdad? Cuando nosotros deshidratamos la superficie, adquiere este aspecto blanco tiza, porque el deshidratamiento quita el agua de los pequeños espacios irregulares del esmalte, ¿verdad? Las vías de difusión que empiezan a producirse. Hay que diferenciarla de otras lesiones blancas. Esta es una hipoplasia del esmalte, ¿verdad? Generalmente este otro tipo de lesiones van desde ecuador dentario a bordes incisales y caras oclusales, y generalmente esto obedece a una interrupción de la calcificación en algún momento de la formación del diente, ¿verdad? Y aparecen en boca en tercios incisales y caras oclusales, muchas veces puntas de cúspides también. Y en el caso de las lesiones por fluorosis, aparece un esmalte moteado y generalmente abarca a más de una pieza, siempre del ecuador dentario hacia bordes incisales y caras oclusales. Manchas blancas por desmineralización, lesiones incipientes de mancha blanca. No tenemos que usar la sonda, ¿verdad? Pueden haber pasado dos cosas aquí. O por la función parafuncional del bruxismo, la flexión, hay un desprendimiento de esta pequeña cáscara de la lesión y queda la dentina expuesta. Lo que vamos a hacer siempre es buscar la remineralización de estas superficies y el eventual sellado con sellantes terapéuticos, como vamos a ver después. Y la remineralización, ¿verdad?, con flúor. También tenemos una lesión incipiente, detenida, que solamente va a ser restituida cuando el paciente lo exija por estética, pero nada más, siempre con una mínima preparación. Lesiones detenidas, si no acumulan biofilm y biohigiene correcta, se mantiene una conducta expectante, de lo contrario conviene sellarlo. Bueno, lo que decíamos hoy, si la lesión es incipiente, no va a romper el hilo dental. El uso de separador para diagnosticar una lesión proximal, también detenida. Esta tenía una pequeña pérdida de sustancia, vamos a ver después que la vamos a tratar con gel de flúor. Y por supuesto el diagnóstico radiográfico, que nos indica la integridad del límite amelodentinario y nos indica que podemos tener conductas más conservadoras. ¿Cuál es el tratamiento? La odontoterapia no invasiva, la mínima intervención odontológica y todas las restauraciones que tengamos que hacer se van a combinar con técnicas preventivas y la educación del paciente. Es decir, debe haber un enfoque médico de la enfermedad, eliminando todos los factores etiológicos, pero hay que tratar esas lesiones. La remineralización es el mecanismo por el cual la superficie dentaria desmineralizada por frecuentes y marcados descensos de pH recapta minerales. Los mecanismos que van a favorecer la remineralización es la enseñanza de higiene, la correcta técnica de cepillado, el manejo del consumo de azúcares y el control de la placa bacteriana, que no es específica actualmente, sino que es una placa bacteriana sacarosa dependiente. Sí hay microorganismos que cuando existe ese cambio ecológico en la placa bacteriana van a producir ácidos y pueden sobrevivir en un medio ácido. Son acidógenos y acidúricos, que era lo que habíamos visto hoy. Los pasos a seguir en el tratamiento remineralizador, vamos a tener medidas preventivas que van a estar de acuerdo a cada paciente. Va a depender del número de factores etiológicos, del riesgo de ese paciente, o sea, evaluar el momento en que se pueda desarrollar esa enfermedad, hacer consciente del tratamiento de que el paciente mismo puede ser protagonista, esto es un equipo con nosotros, revisar periódicamente y mostrarle lesiones al paciente, instruir recurriendo al estudio radiográfico como siempre, como complemento si es necesario, y siempre anotar esas lesiones y su ubicación, en el entendido de que los índices de cariados periodos obturados no contemplan las lesiones incipientes, ¿verdad? Están hechos para lesiones cavitadas.
el cono trunco que se forma en el esmalte, ¿verdad?, de este tipo de lesiones. Siempre igual avanzan con un cono a vértice en el límite melodentinario y a base en el externa, ¿verdad? Sigue la dirección de los prismas. La lesión incipiente, lo primero es la formación de la mancha blanca. Si nosotros no intervenimos acá, se va a producir la cavitación superficial. O sea, nosotros podemos interrumpir cada etapa de la formación de la lesión, evitando la cavitación progresiva y la caries detectable. Bueno, lo que veíamos hoy de las diferentes capas las diferentes capas de la lesión en esmalte, de las 4 zonas, el esmalte sano, ¿verdad? Y tenemos desde la superficie, acordarnos de que la capa superficial es la más remineralizada por el contacto con los fluidos orales y las proteínas del medio ambiente bucal, el cuerpo de la lesión, que es a donde nosotros tenemos que llegar con todas nuestras medidas preventivas, la zona oscura, que se ve como una mancha al microscopio, un listón marrón, en el microscopio electrónico de barrido, la zona translúcida, que tiene más poros que el esmalte sano, y después la zona del esmalte sano. Si nosotros intervenimos en esta etapa, evitando que este esmalte se vea afectado. ¿Cuáles son los productos que favorecen la remineralización? El flúor, el flúor sistémico, la sal fluorada. En el caso de hipertensos podemos recurrir a comprimidos fluorados, pero hoy día eso no está contemplado, ¿verdad? Simplemente la acción del flúor sistémico es tópica, porque es absorbido en la cavidad por la mucosa gástrica y luego pasa a la saliva, produciendo o favoreciendo un medio ambiente rico en flúor. El flúor es en el medio acuoso bucal, difunde en la lesión y detiene la desmineralización. Estudios in vitro de 2 miligramos por litro de fluoruro frente a un pH de 4 a 4,5 son suficientes para evitar la formación de la lesión en esmalte. En dentina se necesitan concentraciones mucho mayores, 5 o 10 veces más, para obtener una inhibición de la lesión en dentina. In vivo, el fluoruro disuelto en el medio bucal, dentífricos, colutorios o agua de consumo. La fuente inmediata para la lesión es la placa, y el fluoruro que difunde en la placa está vinculado a 2 mecanismos: a través de la unión en la superficie bacteriana por medio de iones calcio y la precipitación de minerales semejantes al fluoruro de calcio. Ambas reacciones son reversibles y proporcionan una fuente de ion flúor, y la liberación también se acompaña de iones calcio, siendo mayor cuando el pH es bajo. El flúor es captado también por otros reservorios intraorales, como es la mucosa bucal y las superficies dentales. Sin embargo, la especial efectividad de almacenamiento del flúor en la placa está demostrado por el hecho de que después de 1 hora de enjuague con flúor, a 1000 partes por millón, la concentración de fluoruros disueltos en el fluido de la placa no solo es más elevada en la saliva, sino que permanecen en un nivel adecuado. El que se usa en nuestro medio, ¿verdad?, es la sal fluorada, ¿sí? Y lo que hay que sí tener un correcto mecanismo de desorganización de la placa a través de un correcto cepillado con pastas ricas en flúor. El flúor tópico puede ser en geles, dentífricos y barnices. Y después también existen compuestos amorfos de fosfato de calcio y carbonato de calcio. Es otro de los productos remineralizantes en nuestro medio. Los fluoruros sistémicos son los aplicados en la comunidad a través del agua fluorada, la leche y la sal. En la sal son 250 partes por millón por kilogramo de sal, y es la única que se encuentra en nuestro medio. Los tópicos son los aplicados individualmente, y podemos tenerlos de aplicación profesional, barnices, soluciones y geles, y los autoaplicados, ¿verdad? Pastas dentales, tabletas, enjuagues y geles. Una vez que hemos controlado el biofilm, vamos a confeccionar cubetas. Vamos a ver cómo es la aplicación del gel de flúor, ¿verdad? Confeccionamos cubetitas de cera en un modelito de yeso,
con un tamaño más o menos universal, y la cera nos permite una adaptación correcta en boca posterior. Una vez realizado esto y bien adaptado, lo llevamos a boca. Le ponemos un algodoncito y colocamos el volumen de flúor de una cucharita de café en toda la extensión de una liñita de flúor en toda la extensión, ¿verdad? En el paciente adulto tenemos que confeccionarlo nosotros porque generalmente a los últimos molares las cubetas que existen prefabricadas en el mercado no llegan. Hacemos morder al paciente para asegurarnos de que el flúor entra también en los espacios interproximales. Enderezamos la cabeza del paciente para que no ingiera el producto, siempre con eyector. Y luego lo hacemos salivar aproximadamente durante 1 minuto para eliminar todo esto, ¿verdad? De acuerdo al fabricante, el tiempo de aplicación es de 1 a 4 minutos con las cubetas. Otra forma de aplicación es confeccionar una hebrita de algodón con gel de flúor para aplicarlo, por ejemplo, en una lesión proximal, siempre y cuando las aplicaciones sean necesarias de hacer una vez por semana. O sea, en estos casos, para remineralizar es una vez por semana durante 4 semanas, ¿verdad? Y vamos a lograr una detención de la lesión. En el caso del gel fluorado, se va a aplicar una vez por mes en dosis de ataque y después una vez cada 6 meses. ¿Sí? Otra forma de aplicación del flúor son los barnices. Son soluciones resinosas con flúor en suspensión. Hay diferentes tipos y diferentes aplicadores y lo vamos a utilizar en aquellos casos que nosotros queramos que el flúor esté más tiempo en contacto con una lesión. Y es más localizado para el tipo de lesión, ¿verdad? Este es el Durafat que se encuentra en nuestro medio, se aplica con estos microbrush. Muchas veces, al aplicar un sellante se puede extralimitar a la extensión de la fisura el grabado ácido y tenemos que remineralizar. Otras veces cuando la pieza no es muy expulsiva y no admite un clamps y una aislación absoluta, podemos aplicarlo. El barniz fluorado el Durafat es hidrófilo, por lo cual no precisa un campo extremadamente seco y necesita de la saliva para desdoblarse, ¿verdad? Acá tenemos la cicatrización de lesiones blancas, ¿no? Otra forma de aplicación a veces es en las lesiones cervicales no cariosas con hipersensibilidad. En estos casos, cuando la estética no está comprometida, preferimos que el diente se defienda con una ayuda remineralizante para disminuir la sensibilidad, porque muchas veces la obturación no queda retenida y el desprendimiento de esa obturación puede generar una filtración y sí una lesión de caries segura en el lugar donde no la hay. El Recaldé Mi Paste es la marca que hay en este momento en el mercado. Puede ser solo con carbonato de calcio y fosfato o puede estar en su forma plus con flúor. No es antagónico con el flúor, o sea que si no tenemos el Avido Plus podemos aplicar las dos cosas en el mismo paciente. Se potencia, ¿verdad? Entonces proporciona una extra protección a los dientes y ayuda a neutralizar los cambios ácidos de las bacterias, acidogénesis en la placa y otras fuentes de ácido, tanto internas como externas. Y aquí tenemos otras funciones. Es un elemento muy completo porque al ser dulce estimula la secreción salival también y está presente en las gomas de mascar, o sea que en esos pacientes que tienen una secreción salival disminuida los vamos a hacer masticar esos chicles durante 20 minutos después de la higiene. Esta gráfica muestra cómo aumenta el tenor de calcio y fosfato y el efecto equivale a 500 partes por millón de flúor la aplicación. Se puede aplicar con cubetitas o en forma de profilaxis durante 1 minuto y se le pide al paciente que después de sacar la aplicación durante 2 minutos masajee sus dientes con la lengua para que el producto se distribuya y necesita de la saliva para depositarse en la superficie adamantina como fenómeno de absorción.
Este es otro caso. Está la lesión, un halo blanco. Le aplicamos un gel de flúor durante 4 minutos y la cicatrización. Bueno, el otro paso es el control del sustrato, ¿verdad? Los azúcares convencionales, sacarosa, glucosa y lactosa, ¿tá? Otras características, y esto es importante, los alcoholes de azúcar, que son inhibidores de la actividad bacteriana, porque la bacteria genéticamente no tiene su procedimiento para metabolizarlo, entonces la intoxica y muere, queda dentro. La frecuencia es importante, siempre, para no alterar el equilibrio de REM. Los alcoholes de azúcares, el más estudiado es el xilitol, ¿verdad? Y estas son las propiedades. El asesoramiento dietético es muy importante. Nosotros le demos al paciente cómo tiene que actuar con una cartilla dietaria que nos va a traer a nosotros para ver con qué frecuencia limpia sus dientes y con qué frecuencia desorganiza su placa bacteriana y con qué frecuencia ingiere hidratos de carbono. Y los edulcorantes, que aunque no presentan ningún papel en el proceso de sustitución del azúcar, puede traducirse en una mejor ingesta de carbohidratos. Esto es mucho más eficaz en superficies lisas, pero en caras oclusales, fosas, surcos e irregularidades de superficies lisas, vamos a tener los sellantes, la abrasión por aire, aplicación de láser o a través del gas ozono. Es el tratamiento de las fisuras sin preparación cavitaria de ningún tipo, sin el uso de instrumental rotatorio. La lesión, muchas veces en una misma cara oclusal, nosotros vamos a aplicar diferentes tipos de terapias preventivas. Los sellantes tienen la finalidad de transformar un surco retentivo de placa bacteriana en una superficie lisa con un elemento insoluble en el medio ambiente bucal. Esta microfotografía muestra la cerda de un cepillo, ¿sí?, que no llega al interior de la fisura. Entonces, sellando a este nivel, nosotros hacemos incompatible la vida bacteriana a este nivel, por falta de oxígeno. Diferentes estudios muestran la eficacia de los sellantes. Diferentes estudios. La susceptibilidad de las superficies oclusales a la caries permanece latente durante toda la vida del individuo. Entonces, la población adulta también puede verse acrecentado su riesgo de caries ante situaciones específicas. Estos son los factores a considerar para la aplicación de un sellante. Hay que valorar cada paciente, como decíamos, no existen protocolos iguales en todos los pacientes. Hay que valorar cada paciente y cada caso en forma individual. Esta es la clasificación de los sellantes, ¿verdad? Y nosotros vamos a hablar de los selladores preventivos, que es lo que vamos a utilizar mucho más en la clínica, porque se ha descubierto que si la lesión llega al tercio externo de la dentina, igual nosotros vamos a sellar impidiendo el avance de la lesión de caries. Es la técnica no invasiva, se colocan en zonas que favorecen la retención del biofilm, no se necesita instrumentación ni paso previo a la colocación. Estas son las indicaciones, otras indicaciones también. Vamos a ver cómo se van a clasificar los selladores terapéuticos en convencionales, sellando la superficie de la lesión incipiente para tener su proceso, ionómeros remineralizantes que además de sellar restituyen los minerales perdidos, y los selladores infiltrantes que penetran en las caras profundas de la lesión desmineralizada y la sellan. Estas son las indicaciones del sellado terapéutico y estudiar cada situación que se puede dar. Los materiales utilizados, sellantes de fotocurado y resina flow o de alto corrimiento. La resina flow es un sellante con el relleno de inorgánico, ¿verdad? Pero tiene menos propiedades que una resina compuesta, ¿verdad? Al tener menos carga, es bastante más débil. Por eso se circunscribe a lesiones muy pequeñas. Diferentes tipos, diferentes marcas. Y siempre tenemos que hacer una profilaxis de la zona, ¿sí? Puede ser a través de pastas microabrasivas, como la piedra pómez. Las pastas comerciales generalmente vienen con algún aceite, perjudica la adhesión.
Hay otros elementos de higiene como Odontojet, el JetSonic, que libera partículas de bicarbonato sobre la superficie dentaria. Está contraindicado en pacientes con dificultades respiratorias. Se acciona el pedal y sale el bicarbonato. La forma de colocación: aislación absoluta, grabado ácido, 15 segundos, secado, colocación de un primer, muchas veces viene para deshidratar el contenido de humedad de la fisura, muchas veces no estamos seguros de secarlo, ¿verdad? La colocación del sellante y la fotopolimerización. Acá tenemos otros casos: lavado ácido, lavado abundante, secamos, colocamos la resina fluida, fotopolimerizamos y colocamos la resina flow o el sellante. Control oclusal es muy importante para no generar una iatrogenia y no deben quedarnos escalones, ni en defecto ni en exceso. Si quedan en defecto, o sea, si el escalón es a expensas del esmalte, falta material. Ahora, si el escalón es a expensas del sellante, sobra material y hay que desgastarlo. El control oclusal y la utilización de la sonda para corroborar que no haya ningún escalón. Podemos usar técnicas combinadas en un mismo paciente. Acá vamos a sellar, vamos a aplicar lo que se usaba, que era un cariostático, un nitrato de plata que precipitaba en la superficie, dejando este aspecto oscuro, y en esta mancha blanca aplicamos barniz de flúor, una vez por semana durante 4 semanas. Cíngulos. Aquellas piezas que tienen bandas de ortodoncia donde no se puede llegar perfectamente con un cepillo por la extensión de la banda, ¿verdad? Fisuras del esmalte, tubérculo de Carabelli, que sí retiene siempre y cuando retenga placa microbiana, y aquí está el sellante terminado. Una de las formas es el aire abrasivo, que dirige partículas de óxido de aluminio sobre la superficie dentaria y genera una abrasión. Favorecería más la adhesión y la colocación de un sellante. Una técnica totalmente indolora y tiene la particularidad de que está contraindicado porque libera probablemente en las personas con afecciones respiratorias. Aquí está la abrasión ya realizada, el sellado y la colocación. El tratamiento no invasivo con láser utiliza herbio y cromo sobre los tejidos duros del esmalte, dentina y cemento, provoca ablación en los cristales del esmalte y es totalmente indoloro para el paciente. Se emite la luz y se produce el desmoronamiento de los prismas del esmalte, que es la ablación por el láser, y eso oblitera. Terapia con gas ozono es un efecto microbicida por acción en la membrana celular, de ruptura en la pared celular de las bacterias. Tiempo aconsejado de aplicación, 40 segundos, y se ha observado regresión de varias lesiones incipientes. Esto es un timer donde se va a aplicar una pieza de mano a la que se adosa una pequeña cápsula de silicona que va sobre el diente impulsando el gas ozono. Bueno, siempre conservar la estructura dentaria y tener en cuenta que el número y tipo de medidas preventivas va a depender del riesgo individual de cada paciente, evaluando el riesgo de que en algún momento pueda aparecer la enfermedad, ¿verdad? El número de factores etiológicos presentes es el que va a hacer que el paciente tenga mayor o menor riesgo de contraer la enfermedad. Aquí tienen la bibliografía con la que pueden contar.